Buenos días, yo soy el profesor Michel Sotobajo y este es el curso de Introducción al Cálculo Numérico de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias y hoy es viernes, tenemos una sesión de 2 horas que quería dedicar a teoría, pero acabar un pedacito que nos queda ahí de teoría y entre hoy y mañana continuar con la programación de los métodos numéricos. Pero como estuvimos haciendo ayer, estuvimos revisando la práctica 4, pues estuvimos trabajando con el método de Taylor de orden 2, con su programación, pues entonces, como gusten ustedes, si quieren, podemos revisar alguna duda que tengan más de la práctica 4 o continuar con la teoría, lo que ustedes me digan. ¿Me ven y me oyen bien? Ok. Bueno, pues díganme ustedes si quieren, si tienen alguna duda más de la práctica 4, podemos verlo ahora. Para modificar los métodos de Euler, el explícito y el implícito, para resolver un problema de valores finales, donde en lugar de ir de izquierda a derecha se va de derecha a izquierda, empezando por el nodo de más a la derecha, donde tenemos la condición, pues hay que deducir otra vez las recurrencias para los métodos, en general para cualquier método, ¿no? Y entonces lo que ocurre es que en el método de Euler explícito, pues yo quiero ir de derecha a izquierda, así, o sea, de este nodo a la derecha al siguiente a la izquierda, y aproximo la derivada con un esquema de diferencias finitas sencillo, progresivas o regresivas, ¿no? De solo dos nodos. Y entonces, como yo quiero ir de derecha a izquierda, pero para que sea explícito me tengo que basar en los datos del aproximante último calculado, que es el de la derecha, pues entonces tengo que utilizar el método de el esquema de diferencias finitas regresivas, porque yo quiero relacionar la derivada con un método de la secante, digamos, con dos nodos, y con eso aproximo la derivada en el nodo de la derecha. Entonces por eso me salen regresivas. Eso en contraste con el método de Euler explícito, pero progresivo, o sea, de izquierda a derecha, el normal, digamos, que entonces yo quiero ir de izquierda a derecha y utilizo el esquema de diferencias finitas progresivas porque quiero que me salga explícito y entonces utilizo la información del nodo de la izquierda. Entonces en el normal, digamos, me salen, o en el progresivo, me salen diferencias finitas progresivas, y en el regresivo, para resolver un problema de valores finales, tengo que utilizar el de regresivas para que me salga explícito. ¿Bien? Para el método Euler explícito. Entonces, pues cambio porque me cambia la dirección y eso me produce que el esquema que tengo que utilizar es distinto. En uno es progresivo y en otro es regresivas. Porque tengo que tener en cuenta qué información quiero tomar para que me salga explícito. De la misma manera, de manera análoga, para el método Euler implícito, en el usual, que en el progresivo, pues yo voy de izquierda a derecha, pero utilizo la información, o sea, lo utilizo para aproximar la derivada en el punto de la derecha. Y entonces lo que utilizo es un esquema de diferencias finitas regresivas, porque utilizo la información de la derecha. Ahora, para resolver problemas finales, un problema de valores finales, que me salga un método Euler implícito, pues yo quiero ir del nodo de la derecha al de la izquierda y voy a utilizar la información del que todavía no he calculado, entonces, que es el de la izquierda. Entonces lo que utilizo es un esquema de diferencias finitas progresivas, o sea, se voltean, se cambian. No sé si esa era la pregunta, Ulises.
para programarlos o para obtener la recurrencia. Sí, las recurrencias van a salir muy similares porque salen como estás utilizando diferencias finitas progresivas o regresivas y solo dos nodos, pues salen muy similares las recurrencias. Y para programarlo, pues todo va a ser prácticamente igual, tendría que mirarlo, pero vamos, casi seguro que sale todo igual, menos la parte del código donde cambias, donde utilizas la recurrencia, que entonces tienes que cambiarla, claro. Entonces sí, va a ser muy parecido. Entonces yo lo que haría sería, pues eso, agarrar esos métodos y agarrar el normal, digamos, y hacer la modificación adecuada, que es el cambio es prácticamente mínimo. O sea, eso, como ven, el ejercicio no era, la parte de programación no era muy compleja porque es prácticamente cambiar nada del método que uno ya tiene programado. La cosa es que donde tienes que trabajar un poquito, tampoco es demasiado, es en la parte teórica de cómo está la recurrencia, que además les pedía que lo hicieran de tres maneras distintas, ¿no? Para como ejercicio, más que otra cosa. Pero eso son dos cosas distintas. Una cosa es eh, hacer métodos para resolver problemas de valores finales, métodos regresivos, ya podemos decir si quieren, y otra cosa es un método para la malla, para una malla, utilizando una malla no necesariamente uniforme, donde el paso puede ser variable. El paso es variable. Pero son dos cosas distintas, que tú las puedes combinar porque tú puedes decir, bueno, pues yo quiero resolver un problema de valores finales, pero con una malla que no sea uniforme. Y entonces pues hay que combinar las dos cosas, claro. Pero en principio son dos cosas distintas. Por eso se lo puse en ejercicios separados. Bien. Y pues no se ve la teoría, se lo puse como unos ejercicios de las prácticas, pues porque como ven son modificaciones relativamente sencillas del caso estándar que estamos haciendo nosotros, ¿no? Que es con malla uniforme de izquierda a derecha. Las modificaciones son muy sencillas. De hecho, la recurrencia realmente lo único que cambias es prácticamente el HN, lo demás sigue igual. En lugar de tener un H tienes un HN porque el paso depende de la iteración en la que estás o del nodo en el que estás. Y ya, nada más. A ver, perdón, me están pidiendo aquí una cosa. A ver, ay, Dios santo. Entonces, pues eso. ¿Sí te quedó claro, Ulises? Ok. Entonces, la práctica como tal, yo espero que no le resultará demasiado complicada. O sea, no había cuestiones técnicas más allá de... El chiste de la práctica 4 es aprovechar esas dos variaciones que tienen todo el sentido del mundo, porque pues en la práctica uno no tiene por qué encontrarse con un problema de valores iniciales sino finales, porque pues si lo piensas como el tiempo, a lo mejor quieres ir hacia atrás y la ecuación es la misma, no sé, o si la variable independiente tiene otro significado, por ejemplo, en vez de un significado temporal tiene un significado espacial, y entonces pues lo que pasa es que en lugar de ir de izquierda a derecha, en vez de tener la información a la izquierda, pues la tienes a la derecha. Es completamente plausible eso. Y lo del mallado no uniforme, pues igual, porque en principio lo más lógico es, o no sé si lo más lógico, lo que viene más a mano es utilizar un mallado uniforme porque todo se hace más sencillo. Pero de hecho, para resolver algunas cosas, algunos problemas, pues necesitas, o es muy conveniente, utilizar métodos que consistan o que se basen en un mallado que no sea uniforme, como ya les comenté.
Lo que pasa es que yo en ese momento no le estoy hablando nada del mallado, porque eso es otra sección del temario que voy a ver el próximo semestre. Simplemente les digo, bueno, pues otro mallado, el usuario pone el mallado y el que quiera, porque por ejemplo en alguna zona le interese más tener mayor densidad de puntos para tener más información o menos error sobre la solución, y en otras pues no le interese tanto, eso pudiera ocurrir. Pero lo normal, o donde tienes toda su potencia los métodos basados en mallados no uniformes, es cuando el mallado no se da a priori antes de aplicar el método, sino que el mallado se va generando según se va desarrollando según se va aplicando el método para hallar la solución. Es decir, dicho de otra manera complementaria, el mallado se va adaptando, son métodos adaptativos, es decir, el mallado se va adaptando a cómo se va comportando la solución, y entonces el propio método tiene en cuenta cómo tomar el paso, tomarlo más grande o más pequeño. En general, tomar el paso más pequeño pues te reduce el error, obviamente, pero tiene más costo computacional porque tengo que hacer más cálculos, porque voy a tener más nodos. Y entonces la idea es, bueno, donde necesite refinar el mallado tomando pasos más pequeños, es donde necesite reducir el error, y eso sobre todo tiene que ver con que la solución se está de alguna manera disparando o es muy sensible a los cambios. De alguna manera las derivadas pues son mayores y hacen que la solución ahí, en lugar de estar casi planita, que no cambie mucho, y entonces casi te da igual tomar un nodo más grande o más pequeño porque no te vas a equivocar demasiado. Ahora si en lugar de eso la solución cambia mucho, tiene muchas oscilaciones, pues entonces sí necesitas tomar el paso más pequeño, porque si no puede tener una oscilación, y si el paso te lo brinca, pues tú no te das cuenta de eso, y todo eso te lo estás perdiendo, y además puede hacer que te desvíes mucho de la solución en lo que sigue, además, porque de una que haga así a otra que no lo haga, y luego empiezas en esos dos puntos distintos, puede ser que el comportamiento después, a la derecha, sea muy distinto, ¿no? Entonces son ecuaciones, depende de ¿cómo decirlo? De la naturaleza de la ecuación que en definitiva es la naturaleza de las soluciones. Y entonces pues la potencia de esos métodos adaptativos de paso variable es eso, que ellos mismos van mirando cómo tienen que ir adaptando el paso más fino o más grueso, es decir, más pequeño o más grande, para adaptarse al comportamiento de la solución, y al mismo tiempo tratar de ahorrar recursos computacionales. Entonces es donde me haga falta, tomo el paso más pequeño, y donde no me haga falta tanto, pues lo tomo más grande para tener que calcular menos nodos y tener menos costo computacional. Entonces es un equilibrio. ¿Bien? Pero vamos, en esta práctica era todo mucho más sencillo, porque les decía simplemente que es el mallado, yo lo doy a priori antes de que se aplique el método, independientemente de la ecuación que yo vaya a resolver, doy ese mallado y entonces ahí lo resuelven, y entonces eso no cambia nada prácticamente el método queda igual, nada más en lugar de tener un h tienes un hn, básicamente. ¿Vale? Esa es la idea. No sé si eso tiene que ver con lo que me estabas preguntando. Ok. Bueno, ¿tienen alguna duda más de la práctica 4 que quieran comentar? Dime, Jesús. ¿Podrías acercarte al micrófono, Jesús, por favor? Es que no te oigo nada. Sí, la analogía digamos, con la integración, cuando uno ve integral de Riemann y entonces hace unas particiones y demás, tiene mucho que ver con esto. De hecho, cuando uno hace integración numérica, pues de alguna manera está haciendo eso, y igual está considerando las mallas, ¿no?
Y entonces, pues sí, aquí es algo similar, pero realmente, como dices tú, Jesús, no cambia demasiado los métodos que estamos viendo si uno considera un mallado no uniforme. Pero porque, como os decía antes, yo supongo que el mallado, en el método se supone que el mallado está dado a priori. El mallado no se está construyendo en el momento, como en los métodos adaptativos que estaba hablando antes, sino que el mallado se da a priori. Entonces, sí, estos métodos son prácticamente el mismo. De hecho, por eso se lo puse en una práctica para que era una pequeña variación para que lo pensaran y lo desarrollaran ustedes. Y de paso, eso les obliga, que será uno de los objetivos de la práctica, les obliga a ustedes a pensar en los métodos tal y como los hemos visto en clase y entenderlos bien para poder hacer esas variaciones. Perdón, Jesús, dices que en un problema real que he mallado. Los problemas reales, pues hay tantos casos como problemas reales, ¿no? O sea, esa es una de las cosas que les quería comentar porque ahora que acabemos la teoría y programemos algunos métodos, quería programarlos en algunos ejemplos concretos, ¿bien? Con ustedes. Y entonces, lo que nos dé tiempo. Y entonces, pues uno puede hacer un software general que te sirva para resolver EDOs y aplicarlo a cualquier método y con la generalidad que uno lo programe. Pero luego realmente pues si lo haces y funciona, pues está bien. Pero si quieres sacarle todo el jugo, digamos, al esfuerzo computacional que vas a hacer, pues normalmente lo que conviene es hacer programas ad hoc para tu método, ¿no? Por ejemplo, si luego vas a resolver un problema y tú puedes calcularte a mano las derivadas de la función del lado derecho, pues eso te va a ayudar mucho al numérico, porque no tienes que aproximar las derivadas parciales de la f, por ejemplo, ¿no? Y luego pues también probar y ver que, claro, ya también depende del error que tú te puedas permitir cometer, pues de acuerdo con eso elegirás el paso, el método, etcétera, ¿no? Dependiendo de eso, después lo vamos a hablar ahora cuando hablemos un poquito de eficiencia. No hay ningún método que sea mejor que otro. Lo que sí puede haber es que para un problema en concreto un método se desempeñe mejor que otro, pero así en general eso no existe, ¿no? Por eso hay distintos métodos y uno escoge pues de acuerdo a la experiencia. Uno puede ir probando y viendo cuál se comporta mejor. Si lo preguntas con respecto a lo de los mallados uniformes o no uniformes, pues como decía, lo usual, o no sé, lo primero que uno se le ocurre es tomar mallados uniformes que te hacen la vida más sencilla, aunque no hay gran complicación en considerar un mallado que no sea uniforme, pero si no tienes ningún motivo especial para hacerlo, pues no lo vas a hacer. Y el método se comporta más o menos igual con el mallado uniforme o no uniforme, ¿no? Como decía, si tú tienes alguna información en algún problema en concreto, alguna información que te indica que tienes que afinarle más en una región del dominio de la variable independiente, tú tienes el intervalo AB y tú sabes que a lo mejor al principio, al final o en medio, en una cierta zona, tienes que afinarle más. Por ejemplo, porque tengas un problema que no sea autónomo, es decir, donde la f depende de verdad de la t, y entonces las expresiones que tengas que definen la f, la parte que dependa de t, las funciones que tengas ahí que dependan de la t, pues a lo mejor tienen cambios muy bruscos en alguna zona del dominio, y en otras zonas del dominio pues son funciones que prácticamente no oscilan. A lo mejor con esa información tú puedes hacerte una idea de que vas a necesitar afinar más en una zona y no en otra, por ejemplo, ¿no? Y aparte de eso, como decía, es para algunos problemas que son más, entre comillas, más difíciles, se dejan meter mano más difícil, no cualquier método sirve de la misma manera. De hecho, hay una sección que se habla de los problemas stiff, que significa rígido, y que son cierto tipo de problemas para los cuales no cualquier método funciona así tan bien, y entonces uno está obligado a usar, por ejemplo, esquemas implícitos, porque se sabe que ese tipo de problemas
si lo resuelves con esquemas explícitos o con métodos explícitos, pues te obligan a tomar un h muy pequeño para que te dé algo razonable. Y los implícitos pues no tienen esa restricción y funcionan mejor, ¿no? Y igual, si tienes ese tipo de problemas que no son tan sencillos, que no con cualquier método los vas a resolver igual de bien, pues una de las mejores opciones son estos métodos adaptativos que permiten adaptarse a la solución, ¿bien? Pero claro, eso consume más recursos y entonces pues si lo... ¿Cómo decirlo? Pues si lo necesitas, pues lo utilizas y si no, pues no. O sea, todo depende... Tú tienes una caja de herramientas y según la herramienta que necesites, pues la utilizas, ¿no? Esa es más o menos la idea. Y si no, pues no vas a utilizar algo que sea muy pesado, que te cueste mucho esfuerzo computacional o te cueste más programarlo, lo que sea, si realmente te va a dar igual y con un método sencillo vas a encontrar una solución razonable. Entonces todo depende de la situación. Lo importante es conocer los métodos, saber programarlos, saber un poco cuáles son las propiedades que tienen, para qué se utilizan, y ya con eso uno pues se puede enfrentar a la situación que tenga. Obviamente uno puede decir, bueno, pues ya estamos en el año 2020, todo eso está programado y ya, ¿no? ¿Para qué estoy programando ya algo que ya está hecho por profesionales y está metido ahí en el Octave? Yo no les he hablado, pero bueno, en el MATLAB, en el Octave, en todos estos programas de software de cómputo, pues hay paqueterías para muchas cosas y en particular para integración numérica de ecuaciones diferenciales ordinarias. Sí, claro, tiene lo que llaman los solvers. Te da la solución. Algunos hasta ellos mismos eligen el método, no sé, hay cosas muy profesionales. Bueno, entonces, ¿cuál es el chiste de aprender la teoría y la práctica, la programación de estos métodos en el año 2020? Bueno, pues porque sigue habiendo problemas de frontera, sigue habiendo problemas de frontera, me refiero de frontera de la ciencia, ¿no? De investigación activa, donde todavía se desarrollan cosas y hay que resolver problemas en concreto y hay que utilizar también esquemas numéricos. Y entonces, para resolver cosas nuevas o utilizar herramientas que son bastante sofisticadas, pues hay que tener unas ciertas nociones, y para desarrollar cosas nuevas también. Entonces ahí conviene, es imprescindible, bajo mi punto de vista, conocer primero lo básico. Con eso ya uno se foguea y ya después es capaz de aprender cosas que son más complicadas. Uno no se salta los escalones y va rápidamente arriba, ¿no? Entonces ese es, bajo mi punto de vista, el chiste de un curso así, y así es como yo lo estoy enfocando. Perdón, la mayoría de los problemas que... Sí, eso es una realidad como la vida misma. O sea, la mayoría de las ecuaciones diferenciales que uno tiene no se resuelven analíticamente, en el sentido de que tú no tienes un método para calcular una expresión cerrada en términos de funciones conocidas de las soluciones. No se dejan. De hecho, hay resultados en matemáticas en esa dirección, que no existe tal solución en un cierto conjunto de funciones. Son unas cosas un poquito finas que a mí no me caen cerca, entonces no les puedo hablar mucho de eso, pero sí sé que existen ese tipo de resultados. Entonces hay integrales que no se pueden resolver con una formulita, y también hay ecuaciones diferenciales, de hecho muchas, entre comillas la mayoría, sea lo que signifique, la mayoría que no se dejan resolver analíticamente. Eso sí es una realidad. Y eso va a ser ahora y dentro de 1000 años igual. ¿Perdón, Jesús? Pues no sé, pero seguramente. De hecho, me imagino que en este tipo de cosas suele ocurrir un fenómeno que es el siguiente: que es muy fácil escribir algo, te pones ahí enseguida a escribir formulitas, a poco que lo compliques algo, es muy fácil escribir algo que probablemente no se deje resolver. Pero eso es una cosa, y otra cosa es demostrar que no se puede resolver. Eso ya es más complicado.
Ujú. Muy bien. Ok. Am, ¿Alguna cosa más? ¿Alguna incertidumbre que tengan? ¿Alguna inquietud? Ok, bueno, pues entonces si les parece, vamos a continuar con la teoría, ya que hemos platicado un poco. Voy a ver, permítanme, porque aquí me está llegando poca luz y creo que se está viendo esto como un poco raro. Así, no tanto. Si no va a parecer que estoy teniendo una, una visión, una alucinación. Díganme. Ujú, gracias. Ok, si es que como está el día así medio nublado, pues tengo ahí una cortina y la pasé del otro lado porque si no, no, casi estoy en penumbra. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos con la teoría. Entonces aquí tengo las notas. Vamos a ver dónde nos quedamos. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Ok. Bueno, pues entonces estábamos, creo que en este punto, y nos queda ver este que lo puse aquí antes porque tenía más sentido. Entonces vamos a ir como hacia atrás. Vale, a ver si podemos acabar de ver esto. Bueno, lo que nos quedamos fue en este parágrafo 2213, con la anotación actual. En otro día probablemente fuera otro número. Pero bueno, el título es, ese sí no ha cambiado, es un método multipaso basado en un esquema de diferencias finitas de orden 4. Bien. Entonces lo que hicimos, como ya lo comentamos el otro día, no sé si fue la semana pasada sería, lo primero que hicimos fue deducir un esquema de diferencias finitas para aproximar la primera derivada de una función de una variable, con un esquema basado en 4 puntos, ¿no? Alrededor del punto T considerábamos estos nodos, con un paso H fijo. ¿Bien? Y entonces pues ya vimos la metodología, básicamente utilizar el teorema de Taylor, llegábamos a unas condiciones que se escribían como un sistema de ecuaciones lineales, ¿bien? Que se podía resolver fácilmente, y entonces llegábamos a la solución del sistema, que era este, y entonces con eso escribíamos la regla que teníamos, que proponíamos, ya sustituyendo los valores de los coeficientes alfa k ya calculados. ¿Bien? Y con eso obteníamos un esquema de orden 4, lo cual quería decir que este es el esquema, ya con los valores sustituidos y despejando el 2h, etcétera. Este es el esquema, y entonces este esquema que proponemos aquí en la ecuación 265 es igual a la derivada de u, que es lo que queremos aproximar, más algo que es de orden h a la cuarta. Esto se supone acotado, dependerá de la solución, pero si cumple ciertas condiciones estará acotado en un entorno de t, y entonces esto es tan pequeño como h a la cuarta. Entonces por eso decíamos un esquema de orden 4. ¿Bien? Y bueno, todo esto sobre el esquema ya lo comentamos. Entonces vamos a empezar aquí en este párrafo. ¿Bien? ¿Sí recuerdan? Esto era recordatorio del último día. Ok. Bueno, pues entonces con este esquema vamos a continuar. Entonces la idea ahora es utilizar este esquema de discretización de la derivada, o para aproximar la derivada, para obtener un esquema numérico de integración de un problema de valor inicial, tal y como se hizo, por ejemplo, al deducir el método de Euler explícito. ¿Bien? Entonces vamos a hacer algo similar a lo que hicimos en otras ocasiones antes. Utilizando el esquema de diferencias finitas progresivas, obtuvimos el método de Euler explícito. ¿Bien? Utilizando el esquema de diferencias finitas regresivas, obteníamos el método de Euler implícito. ¿Bien? Y utilizando el esquema de diferencias finitas centradas, también se obtenía un método que, si no recuerdo mal, era el método de punto medio. ¿Bien? Lo podemos ver aquí. De hecho, si vamos al índice va a ser más rápido. Entonces, alguno de estos, a ver si es el punto medio, aquí, ¿ven? En el método del punto medio, una de las formas de deducirlo es utilizando el esquema de diferencias finitas centradas. ¿Ok?
¿Ok? Vale. Vamos a avanzar. Aquí. Ok, ya estamos. Muy bien. Entonces vamos a hacer algo similar ahora con este esquema que hemos deducido, este de aquí. Muy bien, entonces, fijada la malla, recuerdo, tenemos una malla uniforme de n más un punto, n mayúscula. Entonces consideramos un n cumpliendo 0 menor o igual que n menor o igual que n menos 4. Esto es porque lo que vamos a hacer es utilizar ese esquema en el que estamos usando 4 puntos más, ¿no? Ok. Bueno, entonces usando el esquema anterior, este de aquí, ya sustituyendo estos puntos t menos 2h, t menos h, t más h y t más 2h por los nodos que nos interesan, que son t sub n, t sub n más 1, t sub n más 2, que no aparece aquí, t sub n más 3 y t sub n más 4, aproximamos la derivada en el punto t sub n más 2, que es el del medio, ¿no? Sería el t, que nos aparece aquí. ¿Ok? Entonces lo que obtenemos es que podemos aproximar la derivada en el punto t sub n más 2 sustituyendo t por t sub n más 2, donde t sub n más 2 es el correspondiente nodo de la malla, con este esquema que tenemos de diferencia finita, donde aquí nos aparecen los otros nodos t sub n más 1, t sub n más 3 y t sub n más 4. ¿Bien? El h, repito, el h aquí es el mismo y el t lo estamos sustituyendo por t sub n más 2. Y esto a su vez, utilizando las ecuaciones diferenciales, es f en t sub n más 2, x t sub n más 2. ¿Ok? Entonces ahora lo que hacemos es simplemente sustituir cada x en t sub n por el valor del aproximante, o sea, por u sub n, en ese nodo, e imponemos que se cumpla la igualdad. ¿Bien? O sea, este similar, ¿bien? Porque esto es una aproximación, como ven, tenemos aquí un término de error, pues imponemos que se cumpla la igualdad para definir nuestro método. Y entonces la igualdad nos da esto de aquí. U sub n menos 8un más 1 más 8un más 3 menos un más 4 dividido por 12h es igual, porque lo imponemos, a f en t sub n más 2 u sub n más 2. ¿Bien? Y entonces pues aquí la idea es que el último nodo, que es el un más 4, este es el que queremos calcular. Entonces lo que hay que hacer es simplemente despejarlo de aquí. ¿Bien? Entonces despejamos y obtenemos el siguiente esquema numérico. U sub n más 4 es u sub n menos 8un más 1 más 8un más 3 menos 12h por f en t sub n más 2 u sub n más 2. ¿Bien? Y por eso n va en el rango desde 0 hasta n menos 4. ¿Bien? Porque cuando n sea n menos 4, pues n más 4 vale n mayúscula. ¿Bien? Y entonces este esquema de aquí nos permite obtener el valor del aproximante en el nodo t sub n más 4, que es u sub n más 4, a partir de los anteriores. ¿Bien? Es decir, que nos va a salir un esquema explícito, ¿no? El método obtenido es un método explícito de 4 pasos, porque calculamos u sub n más 4 a partir de los anteriores. Si se fijan, aquí no aparece en ningún sitio u sub n más 4 más, solo aquí. Entonces es un método explícito. Bien. Por supuesto, a esta recurrencia hay que añadir los valores de arranque u sub k desde 0 hasta 3. El primero que calcularíamos con esta regla sería u sub 4. Pues obviamente puede tomarse u sub 0 igual a eta, como siempre, y el resto hay que calcularlos con un método de paso menor. Bien, entonces ya. Esto es algo sencillito que nos quedó, ya no nos daba tiempo el día anterior, pero eran cuestión de 5 minutos. ¿Sí se entendió? Dime, Jesús. Ay, no, lo siento, es que no te oigo. ¿Cómo ¿te refieres a esto? No, solo necesitas u sub 0, u sub 1, u sub 2 y u sub 3. Porque ya con esos 4 tú puedes calcularte el u sub 4. Y ya el u sub 5 lo calculas con los 4 anteriores. Y el u sub 6, pues con los otros 4 anteriores y así. ¿No? Es un esquema de 4 pasos donde necesitas los 4 anteriores para calcular el siguiente. Entonces el primero que puedes calcular de esa manera es u sub 4, porque tienes 4 antes. Con los anteriores pues no tienes 4 antes, tienes que hacerlo de otra manera.
¿Sí? No te oigo, Jesús, no sé si estás hablando. Ok, vale. Muy bien. Una forma de hacerlo pues es con un método de un paso. Entonces, del uso 0 obtengo el uso 1, y con ese método de un paso o con cualquier otro método de un paso, con el uso 1 puedo obtener el uso 2. O también con un método de dos pasos, con el 0 y el 1 puedo obtener el 2. Y así, ¿no? De manera obvia, ¿no? Hay muchas opciones. Que realmente son los primeros nodos, entonces no merece tanto la pena complicarse la vida, ¿no? Entonces, digamos, esa es la idea. ¿Ok? O también derivando y usando Taylor en las ecuaciones diferenciales, de alguna manera uno puede obtener también los valores iniciales. ¿Bien? Esa sería otra opción. Como ya vimos, cómo se podían derivar las ecuaciones y obtenerlo todo usando Taylor en términos de las ecuaciones diferenciales, derivándolas también si hace falta, para obtener derivadas de orden mayor y utilizando nada más la condición inicial. ¿Bien? U sub 0 igual a eta. De esa manera también. Ok, bueno, pero claro, ese método es en principio poco eficiente o poco numérico, porque es más trabajo analítico, porque uno tiene que andar ahí derivando las ecuaciones diferenciales a mano, pues no te lo va a hacer la computadora. Sí hay cálculo simbólico, pero vamos, esas cosas conviene hacerlas a mano, yo creo, así, salvo que hay alguna razón de peso. Bien, bueno, entonces, ¿alguna duda sobre este método? Ok, entonces creo que, como ya les dije, la moraleja de este parágrafo no es tanto obtener ese método de 4 pasos, que no es tan interesante por sí, sino el que vean cómo ustedes mismos pueden deducir métodos, ¿no? Que vean la mecánica para que la entiendan bien. Entonces, primero, cómo puede uno obtener un esquema de diferencias finitas, que eso más bien es un tema de diferenciación numérica más que de integración de ecuaciones. Entonces, cómo puede uno obtener un esquema de diferencias finitas, y luego con eso, cómo de manera muy sencilla uno puede obtener otro método numérico para integración de ecuaciones diferenciales ordinarias. Bien, si uno toma también ese número de nodos, pero lo que quiere es aproximar, nosotros tomamos un t y tomamos los nodos alrededor, dos a la derecha y dos a la izquierda, ¿no? Uno puede tomar otra cantidad de nodos y dispuestos de otra manera. En particular, si uno toma un nodo y toma nodos anteriores a él, o sea, a la izquierda de él, le va a salir un método de alguna manera regresivo, porque va a aproximar la derivada en un nodo tomando valores o aproximantes de la función en nodos anteriores. Entonces, si uno utiliza un esquema de ese tipo, digamos tipo regresivo, para obtener un método numérico, pues a poco que lo piensen se darán cuenta que le va a salir un método implícito en lugar de explícito. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la derivada la estoy aproximando en el nodo de más a la derecha, que es el que me va a salir despejado a la izquierda al final, ¿no? El último que yo calculo, para un problema de valores iniciales. Entonces, pues de esa manera uno también puede obtener métodos implícitos, haciendo eso, ¿no? Repito, utilizando deduciendo métodos de diferencias finitas, esquemas de diferencias finitas, donde los nodos que se utilizan son todos a la izquierda del donde estoy aproximando la derivada. ¿Ok? ¿Sí se entiende eso? Muy bien. Bueno, pues vamos ahora a otro método. Ajá, es aquí. Bueno, más que método, es otra familia de métodos. Bien, porque algunos que vimos, como los de Adam Barsford, etcétera, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver lo que se llaman métodos de colocación. Bien, entonces, la idea básica en los métodos basados en la fórmula B de f, si lo recuerdan, es buscar un polinomio de interpolación del aproximante, repito, del aproximante, no de la función del lado derecho que me da la derivada, sino del propio aproximante, utilizando para interpolar pues los valores que yo he calculado, y también el que todavía no he calculado, el que quiero calcular en ese paso, ¿no?
para las fórmulas BDF que vimos anteriormente. Es buscar un polinomio de interpolación del aproximante basándose en los últimos nodos calculados y añadir una condición para acabar de determinar ese polinomio, ¿no? En el caso de la fórmula BDF también se utilizan cierto tipo de polinomios para los otros métodos. Pero en el caso de BDF era eso, y además se le añadía para poder determinar el método, pues claro, si yo quiero interpolar el polinomio utilizando valores anteriores, muy bien, pero si además quiero utilizar para interpolar bien el valor que yo quiero calcular, pues no lo tengo disponible porque todavía no lo he calculado. Entonces se le añadía una condición inicial para obtener unas ecuaciones de donde yo pudiera que yo pudiera resolver y obtener una expresión o al menos un algoritmo para obtener ese aproximante. Y entonces la condición en la fórmula BDF tenía que ver con imponer que la derivada en ese punto nada más, en el nodo actual donde yo quiero calcular el valor del aproximante, la derivada de ese polinomio, como aproxima la solución, pues imponerle que cumpliera las ecuaciones diferenciales, nada más en ese punto, ¿no? Y entonces de ahí yo tenía una ecuación que yo con eso ya podía obtener el algoritmo, obtener el método. Bien, esa era básicamente la idea para la fórmula BDF. De esta forma, el valor del aproximante a calcular sale de evaluar el polinomio en el nodo correspondiente, el último nodo o nodo actual, ¿no? Entonces ya finalmente el valor del aproximante pues es el valor de ese polinomio de interpolación precisamente en ese nodo actual, ¿no? Esa era la idea de la fórmula BDF. La condición adicional consiste en imponer que se cumplan las ecuaciones diferenciales puntualmente en el nodo actual. Ok, bueno, eso es con respecto a la fórmula BDF. ¿Y qué tiene que ver esto con los métodos de colocación? Pues los métodos de colocación se basan en una idea parecida, por eso lo estoy recordando aquí. Entonces vamos a ver cómo es. Fijamos un entero positivo k y consideremos unos números, unos escalares c sub mu para mu desde 1 hasta k. Es decir, consideramos k números reales que denotamos c sub mu, que esos los vamos a llamar parámetros de colocación y son los que definen el método de colocación, estos parámetros. Bueno, entonces vamos a trabajar igual en una malla uniforme de n más 1 puntos. Entonces fijamos un n entre 0 y n menos 1, ¿bien? Y suponemos conocido el valor del aproximante u sub n en el nodo t sub n. Y lo que queremos es calcular el valor u sub n más 1 del aproximante correspondiente al nodo actual, que es t sub n más 1. Bien, vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Bueno, pues la idea es encontrar un polinomio vectorial p. Bien, entonces recuerden, p yo le llamo polinomio, pero no es un polinomio, es un vector de polinomios, digamos, ¿vale? De grado a lo sumo k, que es el entero que hemos fijado, que interpole el polinomio vectorial, que interpole a la solución numérica en el nodo anterior y además satisfaga las ecuaciones diferenciales en los puntos t sub n más c sub mu h para mu desde 1 hasta k. ¿Bien? Que corresponden a avanzar desde el nodo anterior cantidades proporcionales al paso, donde las constantes de proporcionalidad o pesos son los parámetros de colocación. Bien, entonces igual yo voy a aproximar mi solución con un polinomio, bien, solo que en lugar de como hacíamos antes con la fórmula BDF, que ya acabo de explicar, no lo voy a volver a explicar. Ahora lo que se le pide al polinomio es, bueno, interpola en el aproximante anterior, que lo tengo fijado ahí, bien, y para ir al siguiente yo le voy a imponer en unos ciertos puntitos que se supone alrededor de esos nodos, digo se supone, ahora comentaremos eso, en unos ciertos puntitos, de hecho en k puntitos, yo voy a imponer que se cumpla las ecuaciones diferenciales de manera puntual en esos k puntitos, se lo voy a imponer al polinomio. Es decir, quiero que el polinomio cumpla en esos puntitos las ecuaciones diferenciales, ¿vale? Eso es otro método que sabe un poco, digamos, a las ideas del BDF, pero es otra forma de hacerlo. Bien, entonces utilizamos el aproximante anterior, bien, y además imponemos esas condiciones como en la BDF, pero ahora en k puntos. Bien, entonces fíjense cuántas condiciones tenemos. Tenemos la interpolación puntual en el nodo anterior, en el t sub n. Esa es una.
¿Bien? Y luego imponemos puntualmente las ecuaciones diferenciales en k puntos más. Entonces tenemos k, en principio k condiciones, k ecuaciones. Tenemos k por un lado, una por otro, total k más 1 ecuaciones, de alguna manera. ¿Y por qué k más 1 ecuaciones? Bueno, tiene todo el sentido del mundo, porque el polinomio que queremos que nos salga queremos que tenga, le estamos pidiendo que tenga grado k, o grado a lo sumo k. Entonces un polinomio de grado k tiene k más 1 coeficientes, añadiendo el del término independiente, ¿no? Entonces pues tiene lógica que si queremos determinar un polinomio de grado k, necesitamos determinar k más 1 coeficientes, pues tiene sentido que pidamos o que impongamos k más 1 ecuaciones, ¿vale? Eso relativamente, porque bueno, si sale un sistema lineal, pues tiene mucho sentido que sean k más 1 ecuaciones siempre y cuando sean independientes, sean linealmente independientes. Pero da igual porque en este caso en general no salen ecuaciones lineales, salen ecuaciones no lineales, dependiendo de la función f que tengamos en el lado derecho. Pero en cualquier caso, pues hace sentido que pidamos, que impongamos k más 1 condiciones. ¿Sí se ve? Dime, Jesús. No te entendí bien la pregunta. O sea, para los polinomios de interpolación dices que hay que determinar entrada a entrada. Bueno, sí, es que realmente lo que tienes pues es eso, son d polinomios. Entonces, pues sí, tienes que... Lo que pasa es que como las ecuaciones también son vectoriales, pues también tienes ese número de ecuaciones. Al final tienes multiplicando por d, porque son ecuaciones vectoriales que corresponden a d ecuaciones escalares. ¿Bien? Lo que pasa es que los sistemas están acoplados, o sea, no es que vaya primera con primera componente, segunda con segunda, etcétera, están acoplados en general. No te escuché bien. Lo siento, sigo sin entenderte. Discúlpame. Es que no te entiendo qué me preguntas sobre la interpolación. Sí, pero no tantas veces porque es que está acoplado, como te digo. O sea, no es que se haga uno y luego otro y luego otro. ¿Bien? En general eso no es así. Porque el problema está acoplado. ¿Vale? Está acoplado, no es que se resuelvan aparte. En algunos casos puede ser que sí, dependiendo de quién sea la f. Pero en general no. ¿Vale? Vale, entonces, como decía, se interpola, pero aquí, más que polinomios de interpolación, pero realmente solo estoy fijando en un punto, en el nodo t sub n. ¿Bien? Para los demás lo que estoy imponiendo son las ecuaciones diferenciales. ¿Bien? Entonces lo que tengo son, digamos, bueno, si uno quiere ver son las interpolar, pero teniendo en cuenta las derivadas del polinomio. Si se quiere ver así, pues sí. Bien. Y entonces decía que se imponen las ecuaciones diferenciales de manera puntual en k puntos. ¿Bien? Vale, ¿y quiénes son esos k puntos? Pues en principio uno piensa que están alrededor de entre el t sub n y el t sub n más 1. T sub n es donde calculé el último y el t sub n más 1 es donde yo quiero calcular el aproximante actualmente. Y entonces, ¿qué quiere decir alrededor? Bueno, pues para definir esos puntos es para lo que se utilizan los parámetros de colocación, que son los que definen el método. Te están diciendo en qué puntos yo estoy imponiendo las ecuaciones diferenciales. Y esos puntos, ¿qué forma tienen y qué relación tienen con los parámetros de colocación? Pues son estos de aquí. Entonces son estos puntos de aquí. Entonces a partir de t sub n, yo le sumo un múltiplo donde c sub mu es el parámetro de colocación correspondiente, que es, si se quiere ver, es un peso multiplicado por h, ¿no? Aquí aparece el paso, ¿no? Por ejemplo, si c sub mu vale 0, pues este nodo es el anterior, es t sub n, que puede ser perfectamente, porque lo que voy a imponer no es esto, sino una condición con la derivada. Entonces no coincide con esta. No estaría repitiendo esta ecuación, digamos.
Si C sub mu es 1, pues tengo T sub n más h, que es T sub n más 1. Y en general, pues dependiendo de qué valor ponga aquí, pues obtengo un nodo en la recta real, ¿no? Un punto, y es donde voy a poner las condiciones. De tal manera que... dime, Jesús. ¿Perdón? No, cualquier número real. No tienen por qué ser enteros. No, pero es que no necesitas que sean múltiplos del paso. Los nodos. Para que los puntos te salgan ahí, no necesitas que sean múltiplos del paso. O sea, puedes ponerlo, nada te lo impide, pero que no tampoco necesariamente tiene que ser así. Los de sub mu pueden ser enteros o no serlo. Son cualquier número real. ¿Vale? Lo que sí, obviamente, no lo estoy diciendo, pero bueno, uno supone que los C sub mu no se repiten. Porque si estoy repitiendo, pues entonces en realidad no es de los que se repiten los quito y entonces el K realmente es menor, ¿no? Obviamente. Pero cualquier número real. ¿Ok? Vale, entonces esto es dicho en palabras, pero puesto formalmente en forma de ecuaciones. Las condiciones que se imponen a ese polinomio están en 2,59. Entonces, que en el nodo anterior valga el aproximante en ese nodo, pues es esta ecuación de aquí. Y ahora, para cada parámetro de colocación, es decir, para mu entre 1 y k, se impone esta condición. Y esta condición es simplemente decir que el polinomio p cumpla la ecuación diferencial en ese punto. Es decir, que p', la derivada del polinomio, en el punto t sub n más c sub mu h, sea igual a la función del lado derecho en ese punto t sub n más c sub mu h, coma, el valor del polinomio en t sub n más c sub mu h. ¿Bien? Pues el polinomio, aquí aparece su derivada y aquí aparece el polinomio. Porque claro, estamos imponiendo las ecuaciones diferenciales. Entonces, la ecuación diferencial es de la forma x' de t igual a f de t x de t. Entonces la x aparece en dos sitios. Pues eso es una ecuación. ¿Bien? ¿Perdón? No te escuché, las c, ¿cómo se pueden? ¿Cómo se obtienen? Tú las pones, así defines el método. O sea, es un parámetro que tú escoges, es un parámetro de diseño del método. ¿Vale? Ok. Entonces, ese es el papel de los parámetros de colocación. Bueno. Nótese que las ecuaciones anteriores, con incógnitas, los coeficientes de p, los coeficientes del polinomio, esas son las incógnitas, lo que hay que calcular para poder utilizarlo para resolver para definir el método, perdón, pues son las incógnitas de los coeficientes del polinomio. Y entonces estas ecuaciones constituyen un sistema no lineal, como ya decía antes, de k más 1 ecuaciones. ¿Bien? Si p ha de tener grado a lo sumo k, entonces tenemos que determinar k más 1 coeficientes. ¿Ok? Muy bien. Suele ser conveniente escribir el desarrollo del polinomio p en potencias de t menos t sub n, más que en potencias de t menos t sub n. Suele facilitar los cálculos. ¿Bien? Bueno, y una vez definido el polinomio p, el valor del aproximante en el nodo actual, que es u sub n más 1, viene definido por, pues esto de aquí. U sub n más 1 es igual al polinomio p en t sub n más 1. ¿Bien? Porque pues el polinomio, lo que estamos haciendo de alguna manera es aproximar, que el polinomio aproxime a la solución. ¿Bien? Entonces, pues definimos u sub n más 1 como el valor del polinomio en el nodo t sub n más 1. Ok, ¿sí se ve? Muy bien. Muy bien. Pues esa es la teoría, digamos, de en qué consisten estos métodos de colocación. ¿Bien? Bueno, obviamente el método se inicia con la condición de arranque u sub 0 igual a eta. Bueno, ¿cuál es la idea de estos métodos?
Pues la idea detrás del método es que en cada paso, o sea, para cada n minúscula, si el polinomio p parte de un valor similar, que es u sub n, al de la solución en el nodo anterior, y satisface las ecuaciones diferenciales en ciertos puntos alrededor del nodo actual, que es t sub n más 1, entonces de alguna manera ha de parecerse a la solución del problema, al menos en un entorno de todos estos puntos. ¿Bien? Entonces, fíjense, que lo que digo es, ¿qué es lo que cumple la solución, entre otras cosas? Básicamente, la solución de las ecuaciones diferenciales. Pues en t sub n valdrá x en t sub n, lo que sea, en t sub n más 1 valdrá x en t sub n más 1, lo que sea, y en medio viene regida por las ecuaciones diferenciales. Bien, entonces lo que decimos es, bueno, yo voy a aproximar la solución por algo sencillo, pues cosa sencilla, un polinomio. Bien, vale, entonces ¿qué le pido al polinomio? Obviamente el valor, yo voy a aproximar la solución en el nodo t sub n más 1 con el valor de ese polinomio. Entonces eso es de alguna manera lo que hay que calcular, el polinomio en t sub n más 1. Eso es lo que me va a dar el aproximante u sub n más 1. El aproximante anterior en t sub n lo tengo u sub n, sí, que me aproxima x en t sub n. Bien, y ahora yo sé que la solución cumple las ecuaciones diferenciales en todo el intervalo entre los dos. De hecho, pues digamos, bueno, dependiendo de quiénes sean los nodos. Si es el último, pues solo a la izquierda. Entonces lo que hago yo es utilizar las ecuaciones diferenciales, que es la información que yo tengo, ¿no? La solución no la conozco, pero sí tengo las ecuaciones diferenciales. Es la materia prima con la que yo puedo trabajar. Digo, bueno, pues es un polinomio, necesito determinar los coeficientes de ese polinomio que me aproxime a la solución, y entonces pues quiero obtener ecuaciones para poder obtener los coeficientes. Y esas ecuaciones de alguna manera tienen que ver con la información que yo tengo, que son las ecuaciones diferenciales. Entonces pues es una idea lógica imponer ahí k puntos y imponer que se cumpla las ecuaciones diferenciales puntualmente en esos puntos. Ya está, esa es la idea. ¿Sí se ve? Ok, vale. Bueno, lógicamente la distribución de los puntos, estos puntos sobre los que estoy yo imponiendo las condiciones, lógicamente la distribución de los puntos es fundamental, y esta viene dada por los parámetros de colocación. Los parámetros de colocación c sub mu son los que definen esos puntos. En general es razonable pensar que para que el método aporte una aproximación razonable, los puntos t sub n más t sub mu h no han de alejarse demasiado de t sub n y han de circundar, o sea, de rodear adecuadamente a t sub n más 1, que es t sub n más h. ¿Bien? ¿Eso por qué? Bueno, pues vamos a ver, porque yo, de alguna manera, yo tengo el aproximante en t sub n, que es u sub n, y quiero pasar al siguiente. ¿Bien? Y entonces tengo que hacer esa transición de ese al siguiente, respetando lo más posible las ecuaciones diferenciales, que es lo que define a la solución de mi problema, lo que yo utópicamente, digamos, estoy buscando. En realidad lo que quiero es una aproximación numérica. Bueno, pues entonces quiero apegarme a lo que digan las ecuaciones diferenciales, pero en todo ese intervalo, porque fíjense, si yo me acerco mucho con los puntos, por ejemplo, a t sub n, pues ahí voy a aproximar bien, pero luego según me vaya alejando y me vaya hacia t sub n más 1, pues no estoy fijando ahí mucha información, entonces puedo permitir que ese polinomio se aleje, digamos, porque no ya está perdiendo la referencia de las ecuaciones diferenciales. ¿Bien? De manera análoga, si yo esos puntos los pongo pegaditos todos al t sub n más 1, pero lejos del t sub n, pues la información, el punto de referencia del que yo parto, que es el aproximante u sub n, pues no tiene por qué aterrizar bien a donde voy, porque podría irme a otro, porque las restricciones no pegan muy bien con ese u sub n. ¿Bien? Entonces la idea es que de alguna manera esté repartiendo los puntos alrededor de t sub n y de t sub n más 1, para poder hacer esa unión entre la información de la que yo parto, que es el último aproximante, con el que yo quiero calcular. Esa, digamos, es la idea. ¿Bien? Entonces, pues alrededor de t sub n y t sub n más 1 yo quiero esos puntos. ¿Ok? Esa es la idea. Bien. De acuerdo con esto, usualmente los parámetros de colocación se toman en el intervalo 0, 1.
de manera que el cálculo del nuevo valor del aproximante esté relacionado con el comportamiento de la solución entre el último nodo donde se calculó y el nodo actual donde se quiere calcular, aunque esto no es un requisito para el método. Bien, entonces fíjense, los puntos donde yo impongo las ecuaciones diferenciales puntualmente son t sub n más c sub mu h. Bien, entonces partiendo de t sub n estoy sumando un múltiplo de h. Cuando c sub mu vale 0, yo tengo el t sub n. Cuando c sub mu vale 1, yo tengo t sub n más h, que es t sub n más 1, donde yo quiero. Si c sub mu está entre 0 y 1, yo voy recorriendo, lógicamente, ese camino entre t sub n y t sub n más 1. De ahí, digamos, la sugerencia o la tradición, como quieran verlo, no sé, la recomendación de tomar los parámetros entre 0 y 1. Pero nada me impide, por ejemplo, tomar algún parámetro negativo que esté como a la izquierda de t sub n, como para agarrarlo también desde atrás, por ejemplo. O de tomar un c sub mu un poquito mayor que 1, como para fijar también a donde quiero fijar la ecuación un poquito después. Como también fijarla por el otro lado, por ejemplo, no sé. Nada te impide tomar un c sub mu igual a 7000. Puedes tomarlo, pero no tiene mucho sentido, te estarías alejando demasiado de lo que quieres calcular. ¿Sí se ve la idea? ¿Ok? Vale. Bueno, y no solo en 0 y 1, sino, como les digo, de alguna manera repartirlos entre 0 y 1. Pero todo esto pues, son sugerencias, uno puede tomar los valores que quiera, ¿vale? Y al final, si funciona o no, pues depende de que lo apliques y funcione y te dé buenos resultados. ¿Bien? Lo que pasa es que, claro, pues uno tiene unas nociones de que si pones cosas razonables, te saldrán cosas razonables. Pero vamos, que al final lo que importa es lo que salga al final. ¿Bien? Pero uno tiene que tener una brújula. Muy bien. Los métodos de colocación son ejemplos de métodos de tipo run-ejecuta implícitos. ¿Bien? Eso sí, aquí salen métodos implícitos, porque si se fijan, pues ya esto tiene pinta de estas ecuaciones no lineales. Aquí me está apareciendo la P. Bien, entonces, pues esto al final acaba con que tenemos métodos implícitos. Bueno, entonces les propongo unos ejercicios para revisar estos métodos de colocación. A ver, ejercicio 30. Compruebe que el método de colocación con parámetros c sub 1 igual a 0 y c sub 2 igual a 1, es decir, con k igual a 2, es el método del trapecio. Bien. Entonces, fíjense, estoy tomando k igual a 2, o sea, 2 puntos, y estoy tomando, pues de acuerdo a lo que estaba diciendo antes, pues tomo 2 puntos entre 0 y 1, pues el 0 y el 1. Ya está. Bien, bien sencillo. Bueno, pues ese método de colocación, tomando esos dos parámetros de colocación, 0 y 1, uno hace los cálculos, lo cual no es inmediatamente obvio, pero al final hace los cálculos y sale el método del trapecio. Bien, hacer las cuentas y al final lo que te sale es el método del trapecio. Entonces, pues ahí nada nuevo. Bien, pero es un método de colocación también. Ok, entonces, ejercicio, hagan esas cuentas con esos dos parámetros, con esos parámetros 0 y 1, y le sale, tiene que ver que le sale el método del trapecio. Dime, Jesús. No te oigo, Jesús. Lo siento, no te oigo. Pues el método de Lagrange, a ver, como tal, es que tú estás imponiendo las condiciones para la derivada. Entonces, si tiene una formulación, la verdad ahora mismo no me acuerdo cómo es exactamente el método de Lagrange. Por lo menos tal y como hemos utilizado la fórmula, es el polinomio en ciertos puntos, no de la derivada del polinomio. ¿Bien? Entonces, como tal, no. Si tiene una formulación que se llame Lagrange, que ahora mismo no lo recuerdo, me da la impresión de que no, que tenga una fórmula de interpolación de la derivada del polinomio, entonces sí puedes utilizarlo. Porque, repito, las condiciones que tienes, una es en un punto, pero todas las demás son de las derivadas del polinomio en ciertos puntos, no del polinomio. Sí, pues tienes que dar una forma al polinomio de grado k con unos ciertos coeficientes, lo desarrollas. Si yo les recomiendo, como digo ahí,
desarrollarlo, escribirlo primero en forma de potencias de t menos t sub n, que al final es una forma equivalente a escribir el polinomio, en lugar de t, potencias de t menos t sub n, ¿bien? Y ahí tienes unos coeficientes que tienes que determinar. Aparte, además, es que si se fijan las condiciones que te salen aquí, por otro lado, Jesús, son p' en esos puntos igual, pero no a algo, sino a una constante, a algo que depende también de p, ¿bien? Y a través de la f. Con lo cual, como depende al mismo tiempo de p a través de la f, pues la interpolación no te dice demasiado, en este caso, Jesús. Pues sí, es plantear esas ecuaciones, por poner una expresión, la expresión obvia, con estos coeficientes, llama las variables como quieras, de ese polinomio, y poner esas ecuaciones y ver lo que te sale, tratar de resolver eso. Esa es básicamente la idea. Entonces sí, en este caso la interpolación no te ayuda mucho, porque como te digo, en esas ecuaciones son de la forma p' igual a f de un punto en tiempo, p en ese mismo punto. Entonces la p te aparece en los dos sitios, ¿vale? Entonces, a través de la f, si no tienes una expresión explícita para la f, si lo estás resolviendo en un problema en concreto donde tienes una fórmula algebraica para la f, a lo mejor, pero no es esa la idea de la interpolación de los polinomios, ¿vale? Entonces es imponer esas ecuaciones y hacer el álgebra. K es igual a 2. Entonces el grado del polinomio es 2. Sí. Sí, si quieres ponerlo así, el polinomio podrías ponerlo a sub 0 más t menos t sub n menos, el polinomio p sería a sub 0 más a sub 1 por t menos t sub n más a sub 2 por t menos t sub n al cuadrado. Bien, lo que pasa es que tienes que tener en cuenta la dimensión del problema, porque fíjate, p' es igual a f en algo. Entonces la f devuelve vectores en RD. Entonces tú lo que tienes es coeficientes vectoriales del polinomio, de alguna manera, o si quieres de polinomios, como quieras verlo, y eso depende de la f. Y está acoplado porque en todas son las componentes FJ de la f, pero en el mismo argumento que involucra a todo el polinomio p, con lo cual en general está acoplado todo el sistema, ¿vale? No, depende de quién sea la f, la dimensión del problema. Si f tiene en principio d componentes, pues tienes d ecuaciones, ¿no? De una ecuación vectorial que equivale a d ecuaciones escalares, pero acopladas. Y eso lo tienes en k puntos, más la ecuación p de t sub n igual a t sub n, igual a u sub n. ¿Sí se ve? Si quieren, ahorita podemos hacer un ejemplo. Les quiero explicar los ejercicios que les pido ahí, y luego si quieren podemos visitar un ejemplo. ¿Bien? Sí. Bueno, entonces ya hasta aquí nada más estos otros ejercicios. Ejercicio 31, les pongo algunos que son relativamente sencillos, ¿no? No son tan sencillos estos ya, pero dentro de los métodos de colocación. Bueno, entonces, ejercicio 31, compruebe que el método de colocación con parámetro c sub 1 igual a 1 medio, con k igual a 1, tiene como recurrencia esta de aquí. U sub n más 1 es igual a u sub n más h por alfa n, donde alfa n es solución de la ecuación, esta de aquí, es una ecuación no lineal, es como ven, método implícito. Alfa n igual a f en t sub n más h medios, u sub n más h medios por alfa n. ¿Bien? Entonces, igual, ahora estoy poniendo nada más un parámetro de colocación, y digo, a ver, un parámetro, quiero ponerlo entre 0 y 1, pues 1 medio, por ejemplo. Bueno. ¿Perdón? No te oigo, Jesús.
como con más parámetros, no entendí. No te escucho. ¿Ustedes le escuchan a Jesús? ¿Puedes escribirlo, Jesús, por favor? Pero si es esa la pregunta, no entiendo qué otros parámetros o qué más parámetros. Voy a beber. No, Jesús, creo que te estás liando. En el ejercicio 31 te digo C1 igual a un medio porque K es igual a 1. O sea, los parámetros C sub mu son parámetros de diseño, es decir, definen el método. Si no te dicen los parámetros, tú no puedes hablar de un método en concreto, porque no sabes cuáles son los parámetros. Y el método se construye a partir de los parámetros. Bien. Otra cosa es que te digan teóricamente, consideramos un método de colocación con parámetros C sub mu desde 1 hasta K, y nada más C sub 1 es igual a 1, por ejemplo, o a lo que quieras, ¿no? A un medio. Y los demás no te los digo. Bueno, pues eso en realidad no es un método de colocación, es toda una familia de métodos donde según los valores que le des a C sub 2 hasta C sub K tendrás un método en principio distinto, ¿vale? Pero pues eso es algo más complicado, más abstracto, ¿no? Bueno, a lo mejor uno puede decir algunas cosas sobre eso, depende de qué se esté hablando. Pero yo en el ejercicio 31 te estoy diciendo un método con K igual a 1, y entonces solo tienes un parámetro de colocación que es C sub 1, que te digo que vale un medio. Ya, no hay más parámetros de colocación, ¿vale? Es K igual a 1, aquí lo dejé puesto. A ver, aquí, K igual a 1, ¿vale? Porque es un método en concreto. Entonces te tengo que decir quiénes son los parámetros, los que sean. Aquí solo hay uno, te digo que es un medio. ¿Sí se ve? Ok. Y el ejercicio 32, ya para terminar esta sección, compruebe que el método de colocación con parámetros C sub 1 igual a 0 y C sub 2 igual a un medio, con K igual a 2, tiene como recurrencia esta de aquí. ¿Ok? Bien, entonces aquí aparece el U sub n más 1 y aparece también aquí. Es un método implícito. ¿Vale? Ok, ¿sí se entienden los ejercicios? Igual, en el 32 estoy diciendo que K es igual a 2. Muy bien. Ok, bueno, nos quedan 15 minutos que si quieren podemos dedicar a ver, por ejemplo, el ejercicio 30 para que vean cómo va la cosa. ¿Vale? ¿Sí? No, eso se lo dejo a ustedes. ¿Bien? Yo ya me he hecho las cuentas por mi parte, entonces, pero quiero que las hagan ustedes. Entonces vamos a ver el 30, que es el más sencillito, para que vean aquí cómo va. Y los otros quiero que los trabajen. Entonces, a ver, vamos a el pizarrón electrónico, este que tengo aquí. ¿Dónde es? Aquí. Entonces vamos a poner el título con la fecha de hoy. Entonces hoy es viernes, pero es día 20. ¿Bien? Entonces, veamos el método de colocación con K igual a aquí, con K igual a 2 y parámetros de colocación
C sub 1, aquí, C sub 1 igual a 0 y el otro 1. C sub 1 igual a 0 y C sub 2 igual a 1. ¿Okay? ¿Es correcto? Eso es lo que tenemos que hacer. Al final tenemos que llegar al método del trapecio. ¿Bien? Muy bien. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues buscamos un polinomio, tenemos la malla y demás. Buscamos un polinomio de grado 2, ¿no? Entonces, buscamos, voy a separarlo, un polinomio, vamos entre paréntesis, ¿no? Vectorial de grado 2 que cumpla las siguientes condiciones. Bien, esto es para cada n. Para cada, como siempre, el polinomio depende del, es en principio un polinomio distinto para cada iteración, ¿no? No es que calcules uno y ya te sirva para todo, no, para cada iteración tienes que ir calculándolo. Entonces n está entre 0 y n menos 1, ¿no? Para cada n con 0 menor o igual que n, menor estrictamente que n mayúscula, buscamos un polinomio tal. Vale. ¿Cuáles son las condiciones que tiene que cumplir ese polinomio? Bueno, la primera es que p en t sub n vale u sub n, donde esos se suponen conocidos. Obviamente t sub n y u sub n también se supone conocido. Es el aproximante en el nodo anterior. Vale. Vale, ¿qué más? Ahora buscamos, aquí tenemos k igual a 2, hemos dicho. Entonces tenemos c sub 1 y c sub 2, y entonces vamos a escribir estas condiciones. Entonces primero es p' en t sub n más c sub 1 por h, pero c sub 1 vale 0. Entonces poniendo c sub 1 igual a 0, aquí me queda t sub n. Entonces busco que p' en t sub n, ahí, tiene que valer f en t sub n, porque c sub 1 es 0, ay corcho, f en t sub n, coma, p en t sub n. Bien, aquí, p en t sub n. ¿Vale? Por otra parte, p' en qué nodo, pues ahora c sub 2 vale 1, bien, y entonces si c sub 2 vale 1, t sub n más c sub 2h es t sub n más h, es t sub n más 1, así que es p' en t sub n más 1 tiene que ser igual a f en t sub n más 1, p en t sub n más 1. No. C sub 2 vale 1. Y entonces t sub n más 1 por h es t sub n más h y eso es t sub n más 1. ¿Vale? El paso h es el que sea, lo que pasa es que me sale t sub n más h y eso lo estoy llamando t sub n más 1. ¿Vale? Más 1 por h. Ok, entonces en este caso en concreto las tres condiciones que nos dan son estas de aquí. ¿Ok? Dime, Jesús. No te oigo nada. ¿Podrías escribirlo, por favor, Jesús?
creo que vamos a hacer una colecta todos para comprarte un micrófono, Jesús, porque es que no te oigo nada, lo siento. ¿De T sub n? Ajá. Sí, U sub n se supone conocido y los puntos de la malla obviamente también. Jesús, aquí el paso es uniforme. Sí, estamos suponiendo malla uniforme. Aquí en estos métodos. En cualquier caso no cambiaría mucho porque en lugar de h pondría h sub n. Y daría igual, sería un número que supones conocido, es hn y las cuentas serían exactamente las mismas, ¿vale? Pero vamos, sí, estamos suponiendo malla uniforme. Entonces es un h fijo. Vale, vamos a ver entonces cómo quedan. Entonces, en este caso en concreto, método de colocación con k igual a 2 y con estos parámetros de colocación, ¿bien? Las condiciones de 2,50 dadas en 2,59 son concretamente estas de aquí, ¿bien? Vale, ahora vamos a ver. Sustituyendo la primera en la segunda, bien, se obtiene, o si quiere vamos a ponerlo como ecuación para que se vea más, sería esto de aquí, f de t sub n, p en t sub n, pero p en t sub n vale u sub n, así que esto es u sub n, bien. Entonces esto es importante porque fíjense, lo que nos dice es, porque el u sub n lo suponemos conocido, ¿bien? Entonces como esto tiene que ver con que c sub 1 valga 0, como c sub 1 vale 0, entonces este punto vuelve a ser el t sub n, y entonces p de t sub n ya lo tengo aquí, y entonces p' en t sub n también lo puedo calcular, porque es f de t sub n u sub n, y todo esto ya lo conozco, ¿bien? Aparte, la condición que me dan es que p' en t sub n más 1 es f en t sub n más 1, p en t sub n más 1, pero este, claro que no le conozco. De hecho, este es un más 1, ¿no? Fíjense, yo estoy definiendo aquí un más 1 como p en t sub n más 1. Bien, entonces, por otra parte, en la tercera equivale a aquí voy a copiar, entonces p en t sub n más 1, como digo, es u sub n más 1 por definición del método, ¿no? El método me dice que tiene que ser así, ok, porque esto es u sub n más 1. Me sobra un paréntesis aquí. Bueno, muy bien. Vamos a tener que escribir ahora, proponer una fórmula para el polinomio, ¿no? Entonces, proponemos la siguiente expresión para p. Entonces, p de t es igual a, vamos a poner, por ejemplo, a sub 0. Bueno, lo que sabemos de p es que tiene que ser un polinomio de grado 2. Entonces, lo vamos a desarrollar en, como hemos dicho, en términos de las potencias t menos t sub n. Entonces, pongo a sub 0 más a sub 1 por t menos t sub n más a sub 2 por t menos t sub n al cuadrado. ¿Ok? Proponemos nosotros esta expresión, que es una expresión general para un polinomio de grado 2. Cualquier polinomio de grado 2 yo lo puedo escribir de esta manera, donde que yo lo haya desarrollado en términos en potencias de t menos t sub n en lugar de t no me cambia nada, es una traslación, pero cualquier polinomio de grado 2 yo lo puedo escribir de esa manera. ¿Bien? Lo único es que, claro, como digo, p tiene que ser un polinomio vectorial. Fíjense que estoy poniendo p de t sub n igual a u sub n, que es un vector de RD, o p'
en ciertos puntos igual a f en ciertos valores, y f devuelve vectores en RD. Entonces P en realidad P de t es un vector de RD para cualquier valor de t. Entonces lo que yo tengo en realidad es un vector con d polinomios, cuyas d entradas son polinomios, ¿no? Una función vectorial. Entonces vamos a poner aquí coma, donde A0, coma, A1, coma, A2, bien, pertenecientes a RD, son los coeficientes aquí, que quede claro, vectoriales, bien, a determinar. Bien. ¿Queda claro este punto? ¿Los demás también? ¿Está claro? Vale. Muy bien. Bueno, vale, vamos a ver. Entonces, vamos a utilizar primero la primera ecuación. Pues simplemente sustituimos P en T sub n, igualamos a U sub n, ¿no? Ahora, si ponemos aquí T igual a T sub n, estos términos se van, que por eso es por lo que conviene, bueno, no solo por eso, desarrollar en potencias de T menos T sub n, porque las cuentas se van a reducir mucho. Fíjense que la primera condición es P en T sub n igual a U sub n. Entonces esa ya solo me queda el término independiente, si lo escribo de esa manera. Y las demás son P' en un punto que es T sub n más algo. Entonces al restarle T sub n me va a quedar ese algo, C sub mu h. Y entonces va a ser más cómodo de trabajar, ¿vale? Esa es nada más una ventaja que te da la notación para los cálculos. Aunque si lo pones en potencia de T, te tiene que salir lo mismo, solo que vas a trabajar más, ¿vale? Muy bien, entonces ahora, imponiendo la primera ecuación, queda, entonces es A sub 0, resulta que es igual a P en T sub n, simplemente sustituyendo, bien, y eso nos da U sub n. Entonces esto ya nos determina el A sub 0. ¿De acuerdo? Imponiendo la segunda ecuación, queda, bueno, pues la segunda ecuación es esta, P' en T sub n, a ver, vamos a ponerla aquí. La segunda ecuación es P' en T sub n igual a F de T sub n, P de T sub n, que vimos que se podía escribir de esta manera. Entonces vamos a tomar esta, donde ya aparece el U sub n, y es más cómodo, ¿no? O sea, aquí ya no hace falta sustituir P en T sub n, si lo sustituyes te queda A sub 0, pero A sub 0 ya sabemos que es U sub n, ¿vale? Entonces utilizamos directamente esta. Entonces nos dice que P' en T sub n, la segunda ecuación, es igual a F en T sub n U sub n. Podría haberla copiado, pero bueno. Ok. Y a su vez, ¿a qué es igual P' en T sub n? Bueno, vamos a escribir aquí el polinomio. La derivada del polinomio es, pues esto es simplemente derivar, ¿no? Entonces, ¿quién es P' de t? Lo voy a calcular aquí en general para ahora nada más sustituir. Entonces, A sub 0 se va, A sub 1 me queda aquí tranquilito, el solo nada más, y aquí es 2 A sub 2 por t menos t sub n. 2 A sub 2 por t menos t sub n. ¿Vale? Corríjame por favor si me equivoco, pero yo creo que está bien. Entonces, la derivada, esta es la expresión para el polinomio, y entonces la derivada es esta de aquí, ¿no? Sencillo. A sub 1 más 2 A sub 2 por t menos t sub n. Ok, entonces a que esto nada más tengo que evaluarlo en t sub n. Al evaluar en t sub n, ese término se va y solo me queda A sub 1. Así que esto me dice que A sub 1 coincide
con la derivada de p en t sub n, que a su vez por la segunda ecuación tiene que ser igual a f en t sub n u sub n. Así que con todo esto lo conozco, porque u sub n lo supongo conocido, así que el valor de a sub 1 también ya está determinado. Fíjense que tanto esto como esto son vectores de RD. ¿De acuerdo? ¿Sí se ve? Muy bien. Vamos ahora con la tercera. Entonces, a ver, imponiendo la tercera ecuación, queda, voy a ponerlo de momento así. Bien, entonces la tercera, esta era, digamos, la más complicada de las tres, es esta. Bien. Entonces lo que estoy sustituyendo es P' en T sub n más 1. Bien. Pero P' en T sub n más 1, lo tengo que sustituir aquí, es A sub 1 más 2 A sub 2 por T sub n más 1 menos T sub n. A ver, ¿dónde está la P'? Aquí. Bien. A ver, ¿cómo lo escribo para que tenga más sentido? Déjenme, lo voy a escribir al revés para que se lea mejor. Entonces, esto es igual por la tercera ecuación a esto, que es igual a esto, pero poniendo aquí T sub n más 1. Bien. Y claro, pues obviamente hacemos lo siguiente. T sub n más 1 menos T sub n es h. Así que aquí lo que tengo es h. Dime, Jesús. Sí, lo voy a explicar. A ver. La tercera ecuación es esta. P' en T sub n más 1 igual a f en T sub n más 1 P en T sub n más 1. Entonces, eso es exactamente lo mismo que esto. Está escrito aquí. Bien. Ahora, simplemente evalúo P' en T sub n más 1. Aquí tengo la expresión de P', evalúo en T sub n más 1 y me queda esto de aquí. Esto de aquí. Ahora, T sub n más 1 menos T sub n es h, ¿no? Por la definición de la malla. T sub n más 1 menos T sub n es h. Así que esto queda A sub 1 más 2 A sub 2 h. ¿Ok? ¿Sí se ve? Vale. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, y también sustituimos que... ¿Dónde está? Os diré. Bueno, lo pongo aquí. Ahora, sustituyendo u sub n más 1, o más bien usando, si no queda un poco raro, usando u sub n más 1 igual a p en t sub n más 1, ¿no? Que así es como los métodos de colocación definen el aproximante que se calcula, u sub n más 1 como p en t sub n más 1, y los valores de A0 y A1 está bien, Ulises, está bien. Disculpa que nos estemos pasando, pero ya acabo en 4 minutos. Bien, en cualquier caso, luego podéis ver el vídeo. Disculpa que se me ha ido el tiempo, pero ya quiero terminar esto. ¿Vale? Muy bien. ¿Tú también te nos vas, Carmen? Sí, yo entiendo que tienen ahora otra clase. Disculpen que me haya pasado, pero bueno, lo bueno de esto es que luego pueden ver el vídeo para los 5 minutos que quedan. ¿Vale? Muy bien. Nos vemos mañana. Recuerden que nos vemos mañana a las 12. Y
Ulises se marchó. Pero está escribiendo. Ok, voy a escribir para que quede claro que ya se desconectó esto. Muy bien, hasta mañana. Bueno, vamos a acabar esto, que ya queda poquito. Entonces sustituimos los valores de A0 y A1, obteniendo bueno, A sub 2. Vamos a despejar, aquí vamos a poner despejando A sub 2 y usando, aquí tengo que poner entre dólares. Entonces, a ver, despejo de aquí A sub 2 y me queda esto de aquí menos A sub 1, esta F, menos A sub 1, bien, y tengo que dividir por 2H. Entonces vamos a poner aquí frac 2H. Bien, y ahora esto a qué es igual. Bueno, P en T sub n más 1 es U sub n más 1, ok, y A sub 1 dijimos que valía, ¿dónde está? Aquí, F en T sub n U sub n. Entonces despejando A sub 2 de aquí, me queda que A sub 2 es F en T sub n más 1 U sub n más 1 finalmente, menos A sub 1, que es F en T sub n U sub n, dividido por 2H. Bien, entonces finalmente, utilizando precisamente que U sub n más 1 es P en T sub n más 1, yo tengo finalmente U sub n más 1 es igual a P en T sub n más 1, bien, y entonces lo que tengo que hacer es sustituir en el polinomio P, que está por aquí, entonces es esto, bien, ok, solo que tengo que poner T igual a T sub n más 1, aquí. Bien. Ok, bueno, ¿y esto a qué es igual? Pues lo voy a poner en otra línea para que no se vaya mucho. Entonces, A sub 0 es U sub n, que ya lo calculamos. Bien. A sub 1 es, lo tengo por aquí, A sub 1 es F en T sub n U sub n. Y está multiplicado por T sub n más 1 menos T sub n, o sea, por H. Y ahora A sub 2 que está multiplicando a T sub n más 1 menos T sub n al cuadrado, que es H al cuadrado. Y tengo que poner A sub 2, que lo tengo aquí. Bien, bueno, todavía no terminamos. Vamos a hacer aquí una pausa, ¿no? Entonces, U sub n más 1 es P en T sub n más 1. Sustituyo la expresión de P, esta de aquí, en T sub n más 1. Entonces esto es A sub 0 más A sub 1 por T sub n más 1 menos T sub n más A sub 2 por T sub n menos T sub n más 1 menos T sub n al cuadrado. Y ahora uso que T sub n más 1 menos T sub n es H, aquí también, y los valores de A sub 0, A sub 1 y A sub 2 que he calculado antes, obteniendo pues A sub 0 es U sub n, esto es H por A sub 1, que es F en T sub n U sub n, y esto es H cuadrado por A sub 2, que lo tengo aquí, entonces es esto de aquí. Y ahora simplemente hago el álgebra y ya hemos terminado. Aquí. Entonces ese H cuadrado se me va con este H de aquí, y entonces me queda nada más un H multiplicando a esto de aquí.
así, la fracción queda bien. Lo que pasa es que yo quería ponerlo en otra línea. Vamos a ponerlo en otra línea. Bien. Y finalmente ya arreglo los términos. Bien, y entonces esto es pues aquí. Simplemente voy a sacar factor común el h. Bien, y entonces lo que me va a quedar, ahora lo arreglo. Fíjense, yo saco h factor común y me queda multiplicando a f en t sub n u sub n, y aquí tengo menos ft sub n u sub n medios, entonces me queda sumando con el 1 medio y este queda como está. Entonces realmente nada más quito esto y este menos lo transformo en un más. Aquí, que es la regla del trapecio. Vamos a ponerlo en mayúscula. Bien, tras hacer el álgebra me queda que u sub n más 1 es igual a u sub n más h por f en t sub n más 1 u sub n más 1 más f en t sub n u sub n sobre 2. ¿Visto, Jesús? ¿Ok? Vale, pues ese era el ejercicio 30. Ya, los otros son más complicados, pero bueno, ahí ven la idea más o menos de lo que hay que hacer. ¿Bien? Tienen que de todas maneras pensarlo un poquito porque no es exactamente igual, hay algunas cosas que cambian. Bueno, pues ya nos pasamos de la hora, ya se fueron casi todos, entonces vamos a cortar aquí y seguimos mañana, recuerdo, de 12 a 2, ¿vale? Muy bien, muchas gracias, Jesús, nos vemos mañana. Hasta mañana.